El Señor me los bendiga y me los guarde a todos ustedes. Con ustedes, Nancy Alfaro, su servidora desde Atlanta, Georgia. Y en este momento te traigo un mensaje a que le titulé Caos Familiar. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a compartir con ustedes una historia que nos pasó a nosotros como familia. Este domingo pasado teníamos un viaje familiar planificado para ir en esos carritos montañeros y habíamos quedado de acuerdo todos en casa que estaríamos listos para estar en el lugar a las 10:30 de la mañana. Lo que requería que todo el mundo para las 9 de la mañana tenía que estar listo porque había que montar todo en los trailers, salir a tiempo, porque estábamos todavía a 1 hora de carretera. Bueno, mis amados, déjenme decirles que eso fue casi que una misión imposible. No sé si te ha pasado antes, pero qué difícil es aceptar que tus hijos ya son adultos y ya no los puedes acarrear como cuando eran chiquitos, ¿verdad? Cada quien tiene que tomar sus propias decisiones y por mucho que todos intentamos de hacer lo mejor posible, no nos salió como queríamos, como lo teníamos planificado. Y el Señor me comienza, ¿verdad?, a hablar. Es justamente en esa mañana me había despertado con un sueño donde yo estaba flotando sobre un océano y le estaba pidiendo al Señor discernimiento de qué significaba eso, porque así como esa foto que ves detrás, yo estaba en un océano simplemente flotando. Y ahí me levanté. Y mientras me pasaba esta experiencia, ¿verdad? De domingo por la mañana, donde como familia decidimos reunirnos, el Señor comienza a hablarme a través del día, del mensaje que creo que es para ti, también para mí. Nosotros que somos mamás, papás, hijos, hijas, tú que formas parte de un hogar, formas parte de una familia que a veces pareciera que está funcionando no de una manera correcta y eso puede traer frustraciones, eso puede traer desánimos, incluso peleas que son parte de estar en ese grupo familiar. Y estoy aquí para decirte que no pierdas el enfoque, que no pierdas lo que Dios está tratando de regalarte como una cápsula de fe para darte fuerzas para seguir adelante. En el sueño que yo tenía, yo conseguía flotando sobre un agua cristalina, y el agua siempre simboliza la palabra de Dios. En el momento que yo me sentía flotando, yo comienzo a pensar, ¿verdad? Cuando tú flotas, tú estás relajado, tú estás desconectado como que del mundo, ¿verdad? Hasta puedes escuchar el agua cuando está chocando contra tus oídos. Es como que bajas a otra dimensión donde puedes hasta escuchar tus propios pensamientos. Es un lugar, ¿verdad? Donde debes estar completamente relajado, completamente sin preocupación, sin estar estresado, porque ¿qué pasa en el momento que te tensas? Te vas a hundir, te vas a hundir. Y creo que Dios lo que quería presentarme con esto es que van a haber situaciones en tu vida, especialmente cuando estás en problemas que son aún más complicados, ¿verdad? Yo te estoy trayendo un ejemplo sencillo, como tratar de poner a todos en un mismo lugar a la misma hora. Pero definitivamente la familia, el pueblo de Dios está pasando por tormentas muy fuertes dentro de la familia y que a veces no sabemos cómo manejarlas y que si no tomamos el tiempo para desconectarnos de todo y de buscar, ¿verdad? Ese lugar de paz que hayas cuando flotas, ese lugar de paz donde tú te puedas meter con el Señor, donde puedas relajarte frente a la presencia de Dios y dejar que Dios hable a tu vida. Si no lo haces de esa manera, desconectando tus emociones, desconectando, ¿verdad? Ese corazón que a veces se perturba, un corazón de madre que a veces se duele, pero que si tú lo dejas todo en manos de Dios, tú vas a ver cómo todo vuelve a caer en su lugar. Para terminar mi historia, tuvimos un día maravilloso en familia. Aunque fue dificultoso llegar al lugar, una vez que estamos allí, pudimos de verdad disfrutar la compañía de los unos con los otros. Y creo que el enemigo pelea mucho estas reuniones de familia,
El enemigo pelea desde un principio lo que Dios llamó como familia, porque es poderoso cuando hay unión en la familia, es poderoso cuando hay una familia de Dios unida con el propósito, ¿verdad?, de permanecer en su palabra y de revolucionar, ¿verdad?, este reino de mentira y de maldad donde vivimos, que es esta tierra. Ahora, mis amados, los voy a llevar a través de las escrituras porque quiero animarte a flotar en medio del caos familiar. Amén. Ahora, vamos a ir a las escrituras. En 1 Corintios 13:11 dice, y este es el apóstol Pablo hablando, dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Lo primero que debemos darnos cuenta es si tú tienes adolescentes o adolescentes adultos o ya adultos, ¿verdad? Que están jóvenes adultos. Una de las cosas principales es darnos cuenta que ya no son niños. Darnos cuenta que hay momentos, ¿verdad? Ya tú has enseñado a tus niños, a tus hijos, pero llega un momento donde tú los tienes que dejar crecer, donde los tienes que dejar volar, donde los tienes que dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Y a veces eso como familia es difícil, porque tú puedes ver, ¿verdad? Que tú los has instruido, tú quieres cosas de cierta manera, pero cuando no pasa de esa manera, no pierdas el control, no te frustres, lleva toda la presencia de Dios, sigue estando allí, ¿verdad? Como la luz para guiar a tus hijos, pero debes dejarlos crecer, debes dejarlos que ellos mismos cometan sus propios errores, porque Dios lo ha hecho de esa manera con nosotros. Dios siendo Dios no nos forzó a ninguno de nosotros a obedecerle. No nos forzó y aún no nos forza, Él nos enseña la verdad, nos dio su Espíritu Santo de vive en nosotros, que es el que nos redarguye, el que nos enseña el camino, pero al final del día, quien toma las decisiones somos cada uno de nosotros. Y eso es parte de dejar a nuestros hijos crecer. Ahora, nuestros hijos todos madurarán a un paso diferente. No porque todos sean tus hijos significan que todos son iguales. De hecho, nosotros vemos que en la primera familia que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando vemos a Adán y Eva, ellos tuvieron hijos. Dos de sus hijos fueron Caín y Abel. Y todos conocemos la historia. Fueron dos hijos que fueron criados con las mismas enseñanzas. Mas, sin embargo, uno era inocente y el otro cometió un asesinato. Ambos tenían los mismos padres. Y si se puede llegar a la conclusión de que el resultado de un niño es responsabilidad directa de los padres, entonces, ¿cómo se explica la existencia de estos dos hermanos que no coinciden, ¿verdad?, en cómo vivieron su vida? ¿Cómo llegó uno a convertirse en una persona amable y simpática y que se ocupa de sus propios asuntos, mientras que el otro se convirtió en el primer criminal que le clavaron su fotografía policial en la pared de la oficina de correo local? ¿Cómo nos explicamos eso? Dos hijos en el mismo hogar, con la misma enseñanza, pero con diferentes maneras de vivir. Y mis amados, ahí es donde viene el libre albedrío, porque Dios le dio a cada quien la autoridad de tomar decisiones. Amén. Ahora, ¿fueron Adán y Eva responsables de las acciones de estos dos muchachos? No, sus decisiones fueron las decisiones de Caín y Abel. Amén. Romanos 14:12 dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Nosotros como padres tenemos que responder ante Dios de cómo educamos a nuestros hijos. Pero las acciones de nuestros hijos que ya no son bebecitos, que ya son adultos, va a caer sobre ellos. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios, que cada uno de nosotros va a tener que responder. Entonces, ¿qué hacemos cuando pareciera que como que hemos perdido el control de nuestra familia? ¿Qué hacemos cuando de repente tienes un niño o un hijo que te salió rebelde? La palabra de Dios nos da claves y consejos en la crianza de nuestros hijos. Vemos que la palabra de Dios en Proverbios 13:24, su palabra nos dice, quienes no emplean la vara a la disciplina odian a sus hijos. Lo que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Entonces sabemos, ¿verdad?, que la disciplina es importante en nuestros hijos. Y aquí cuando habla la vara, ¿verdad? Hay gente que le echa palo a los muchachos. Y yo no estoy necesariamente de acuerdo con esas prácticas. Tú puedes disciplinar a tu hijo sin necesidad de abusarlo de esa manera. Tú puedes poner límites. Tú puedes
enseñar a un hijo lo que está bien y lo que está mal, pero es basado con la palabra de Dios. No porque dices, porque yo soy papá y punto, no. Tienes que, acuérdate, padres, nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios por nuestras acciones. Y nosotros no podemos ser, ¿verdad?, el que se las sabe todas y nunca dar nuestro brazo a torcer, porque muchas veces nos equivocamos y hacemos las cosas como no hubiésemos, no son. A veces hemos hecho cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios nos ha dicho que hagamos. Así que es importante, mis amados, de tener disciplina, de tener límites, de tener esas pautas, y la palabra de Dios nos enseña cómo ser buenos padres. Ahora, vemos, yo soy de las que creo que poner límites y establecer reglas son absolutamente necesarias y que mientras más temprano comiences será mucho mejor. Hay que instruir a los niños desde pequeños. Mientras más crecen, más difícil se te va a hacer poderlos disciplinar, pero tu labor de padre es siempre llevarlos a la verdad e indicarles el camino. Amén. Aunque pienses que no te escuchan, debes permanecer. Hay una promesa muy bonita que está en 2 Corintios 15:7 que dice, pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes porque su trabajo será recompensado. Y este es en el momento, ¿verdad?, donde están los israelíes bajo la esclavitud y ellos están trabajando fuertemente y donde le dicen, mira, recobren el ánimo, sean fuertes y valientes, porque tu trabajo será recompensado. Aun cuando tú pienses que tú le estás hablando a tus hijos y no te están escuchando, cuando tú pienses que todo pareciera ir al revés, no pierdas tu posición de guiar a tus hijos, de darles un buen consejo, de amarlos, de amarlos. Ama a tus hijos. Ora por tus hijos, ponte en el pie en la brecha por ellos. No te des por vencido, tú debes cuida de tu hogar, cuida a tu familia. Primera de Timoteo 5:14 dice así, así que, déjame buscártelo aquí, dice, así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos, que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. Y aquí quiero que la palabra que recuerdes es cuidar de tu hogar para que el enemigo no pueda hacer nada en tu contra, para que no le des pie al enemigo para meterse en tu familia. Nosotros debemos cuidar de nuestros hogares, tener cuidado de ellos. Acuérdate que la familia es el primer ministerio que Dios te entrega. A veces estamos tan preocupados, ¿verdad?, por los de afuera, por predicar, por la iglesia, por las cosas, las actividades que deben llevarse a cabo. ¿Y cómo está tu familia? No podemos abandonar a la familia. Tito 2:4-5 dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios nos da principios. A ustedes, esposas, sométanse a sus maridos, cuiden, trabajen en su hogar, no dejen su hogar ir. Debes ministrar en tu hogar. De hecho, ministra primero en tu hogar antes de ministrar a los de afuera, porque los de tu hogar son los más difíciles de convertir. Ahora, Proverbios 24:3-4 dice, una casa se edifica con sabiduría, se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Mis amados, tu casa no importa cómo la tengas decorada, los muebles que tengas, ni el color de las paredes. Aquí la palabra de Dios dice que la casa la edificamos con sabiduría. ¿De quién? La sabiduría de Dios, no la del mundo. El buen juicio, otra traducción dice el entendimiento. El entender lo que Dios te está instruyendo para tu hogar, de cómo vivir una vida en Cristo, como lo dice las Escrituras. Y dice mediante el conocimiento. Tú sabes qué es lo que dice la palabra de Dios para tu familia. Aquí yo te voy a estar dando consejos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, claves que nos dio el Señor de cómo es que debemos llevar nuestros hogares. Los hogares se cuidan permaneciendo en Dios y aplicando los principios de Dios. No se trata de hacer las cosas a tu manera, sino a la manera de Dios. Debemos nosotros de cambiar el disquete, ¿verdad? Porque a veces no somos enseñados
Por ahí dicen que nadie nació con un libro de instrucciones. Nosotros sí, nacimos con el libro de instrucción de la Biblia, pero debemos leerla y debemos aplicar lo que dice en ese libro. Entonces, en Lucas 9, 23, 25 dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes, este Jesús hablando, quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Mis amados, lo primero de llevar la cruz es de dejar de vivir a nuestra manera y comenzar a vivir en la manera de Dios. Y como hogar, nosotros debemos tomar esa cruz. El Señor nos ha dado una familia que vamos a llevar sobre nuestros hombros, una familia por la cual somos responsables. Pero dice, ¿de qué te gana tú ganarte el mundo entero? ¿De qué me sirve a mí predicarle a todos ustedes y abandonar a mi familia? ¿Verdad? El Señor es claro y dice, debes trabajar por tu familia. No te destruyas a ti mismo. Ahora, la mujer forma parte muy importante del hogar. Es la que trabaja, la que provee, la que prepara, la que planifica su casa, y eso lo vemos en la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa. Proverbios 31, versículos 13 al 15 dice, ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de su criada. Aquí vemos a una mujer que trabaja dentro y fuera de su casa. Es una mujer que está pendiente de todos los aspectos de su hogar. Mis amados, no nos podemos descuidar porque tú estás trabajando fuera de tu casa de lo que está dentro de tu casa. O sea, mujer de Dios, tú debes tener cuidado de tu esposo, de tus hijos, de los asuntos de tu hogar. Es algo que Dios te ha puesto a tu cuidado. Cuídalo. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios comportamientos y algún día le vamos a responder a Dios por cada una de estas cosas mientras estábamos aquí en la tierra. Le responderemos a Dios por la clase de persona que hemos sido, lo que hemos sido como padres, como hijos y como esposos. El Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Mis amados, como padres deberíamos estar orando esta oración en todo momento. Decirle al Señor que nos señale las cosas que le están ofendiendo a Dios, las cosas que estamos haciendo como padres, como hijos, como miembros de nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros, Padre, que no te agrada a ti? Enséñame a ser el papá, la mamá que debo ser, el esposo, la esposa que debo ser, la hija y el hijo que debo ser. Es pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos pruebe, que nos examine, que mire este corazón, que vea lo que hay dentro de nosotros. Efesios 6, 1 al 4 dice, déjame presentártela aquí, dice, hijos y padres, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Puesto esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Mis amados, ¿estás siendo buen hijo, buena hija con tus padres? ¿Estás teniendo respeto hacia ellos? ¿Los estás honrando? ¿O los estás echando como que si fueran una bolsa de basura? Ah, no quiero nada con mi mamá y mi papá. Son unos odiosos, nunca me quisieron. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que debemos respetarlos. Ahora hay un balance y una responsabilidad, ¿verdad? De parte de padres a hijos y de hijos a padres. Ahora en el versículo 4 vemos que dice, padres, no hagan enojar a sus hijos en la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina, ya hablamos de la disciplina, y la instrucción que proviene del Señor. Hay cosas que le estás diciendo a tus hijos que los estás ofendiendo, que los estás enojando. Oye, muchacho, tú no sirves para nada, tú eres un estúpido, eres igualito a tu padre. Y estás todo el tiempo echando pestes por esa boca. La palabra nos corrija que no seamos de esa manera. Recuerda que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, mis amados. Tú debes bendecir a tus hijos, enseñarles el camino correcto.
Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mis amados, si estás teniendo dificultad con tu familia, necesitas leer las escrituras, necesitas saber el plan perfecto que Dios tiene para ti. Si ya tú has aprendido la palabra de Dios y desde pequeñito te han estado llevando a la iglesia y tú has estado aprendiendo lo que es la palabra de Dios, tienes que aplicar esa palabra. La palabra de Dios es la que te corrige, la que te enseña, la que te va a indicar cuando estamos errados y la que te va a llevar a hacer lo correcto. Dios utiliza su palabra para capacitarte, para hacer que tú llegues a hacer toda buena obra que Él planificó para ti. Y en esa buena obra es que seas buen papá, buena mamá, buen hijo, buena esposa, que puedas cumplir con tu parte que Dios ha preparado para ti. Tú eres parte importante en tu familia. No dejes a tu familia ir, cuídala. Cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. Quiero cerrar con dos escrituras ya para terminar. Isaías 59, 21. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios, en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Mis amados, nosotros tenemos una promesa hermosa que dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Mis amados, si tú con tus ojos no puedes ver aún que Dios ha cumplido su promesa en la vida de tus hijos, aquí el Señor te lo dice una vez más, que no solo las palabras que les has enseñado de parte de Dios estarán en sus labios, no solo en la vida de tus hijos, sino en la vida de los hijos de tus hijos. Mis amados, por generaciones seguirá. Ese es el legado más hermoso que puedes dejarle a tus hijos en la palabra de Dios. No te desanimes, no piensas que Dios se ha olvidado de ellos. Termino con esto. Vemos cuando se estaba construyendo la pared en el libro de Nehemías y me llamó mucho la atención lo que dice Nehemías 4, versículos 15 al 18. Dice, cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra el arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar alarma. Mis amados, el Señor está tocando la alarma en tu familia. Te está diciendo, mis amados, estén pendientes de sus hogares. Te está diciendo en esta hora, la guerra. Mira, el Señor va a frustrar los planes del enemigo, pero eso no implica que tú sueltes la espada, que es la palabra de Dios, que tú sueltes la oración. Te dice, no, trabaja, con una mano trabaja y con la otra ora. Tú tienes que estar en pie de guerra por tu familia, mis amados. Estamos viviendo en tiempos difíciles y el enemigo ha venido en contra de la familia de Dios, ha venido en contra del plan perfecto de Dios para tu familia y para mi familia. Y hoy nos dice, ustedes tienen que estar en alerta, tienen que estar con las armas en tu boca, la palabra de Dios, eso es una arma, listos para defender a tu familia, para orar por tus hijos, para echar fuera todo espíritu de rebeldía, para pedir y declarar las promesas de Dios sobre tu hogar. Mis amados, no te desanimes que esta guerra que ha comenzado contra tu familia, el enemigo no la va a ganar. Necesitas doblar rodillas, necesitas abrir tu boca, alinearte a las promesas de Dios, alinearte a su palabra y saber que Dios está contigo.
Tú has instruido a tus hijos desde pequeños y cuando sean grandes no se apartarán de la enseñanza de Dios. Confía en Dios, que tus hijos volverán al redil. Tus hijos volverán, así como lo hizo el hijo pródigo. Volverán a tu hogar y tú serás como ese padre que los recibe con los brazos abiertos y lo corona de favores y le pone vestiduras de realeza. Porque tus hijos, quien los identifica es el Padre, quien les da identidad es el Padre, no el mundo en donde ellos están. Mis amados, siéntete apoderado en este día para pelear por tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. 30 minutos con Dios, los consigues bajo Whip of Wisdom en YouTube. Tienes todos los servicios en inglés y en español. Y puedes compartir este mensaje en Facebook, en Instagram, comparte con otros. Allí también nos consigues bajo Whip of Wisdom. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te desanimes, que Dios está contigo y con tu familia. Bendiciones. Nos vemos la semana que viene.